Hola, hola, mi gente bella y supercuriosa de YouTube. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que amamos del mundo del espectáculo turco. Soy yo, estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es de infarto. Literalmente. ¿Se acuerdan de la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam? Sí. Exacto. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentosísimos actores que traspasaron la pantalla con su química explosiva. Bueno, prepárense porque el día de hoy vamos a destapar un secreto inesperado. Un secreto que Hande Erçel ha revelado y que está causando un verdadero revuelo en toda la farándula turca y más allá. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas, y esta noticia es demasiado jugosa como para dejarla pasar. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Muy bueno. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, tengo que hacerles la pregunta de rigor, ¿ya se suscribieron al canal? Si todavía no lo han hecho, esta es su señal. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, entrevistas y muchísimas sorpresas más. Los quiero ver a todos suscritos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un tema de conversación recurrente. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, la chispa entre ellos era innegable. Los fanáticos alrededor del mundo se enamoraron de Eda y Serkan, y no podían evitar desear que esa magia se extendiera fuera de la pantalla. Y como un sueño hecho realidad, así fue. Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y euforia entre sus seguidores. Su romance fue como un cuento de hadas moderno. Viajes juntos, demostraciones de cariño en redes sociales, miradas cómplices en eventos públicos. Todo era perfecto. Nos hacían creer en el amor verdadero, en ese amor que te encuentras cuando menos lo esperas. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real a veces toman giros inesperados. Y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo juntos, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Los fanáticos quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles, incluso de la presión mediática que siempre los rodeó. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Y es aquí donde entramos en la revelación bomba de Hande Erçel. En una entrevista reciente, Hande decidió romper el silencio y compartir un secreto que había guardado celosamente durante mucho tiempo. Un secreto que, según ella, fue uno de los factores determinantes en su separación de Kerem. Prepárense porque esto es fuerte. Hande Erçel reveló que durante su relación con Kerem Bürsin, ella sintió una presión constante por cumplir con las expectativas del público y de los medios. La imagen de pareja perfecta que proyectaban al exterior era, en cierta medida, una construcción mediática. Si bien había amor y cariño entre ellos, también existían tensiones internas que se agudizaron con el tiempo. Hande explicó que al principio disfrutaba de la atención y del cariño de los fanáticos. Era halagador ver cómo la gente se emocionaba con su relación y cómo los apoyaban incondicionalmente. Pero con el tiempo esa atención se convirtió en una carga. Sentía que no podía ser ella misma, que tenía que actuar de cierta manera para no decepcionar a nadie. La actriz confesó que a veces se sentía atrapada en un personaje, en la imagen de la novia perfecta que los medios habían creado. No podía permitirse tener un mal día, mostrarse vulnerable o simplemente ser humana, porque sabía que cada uno de sus movimientos sería analizado y juzgado por miles de personas. Esto la llevó a desarrollar una ansiedad casi constante, que se manifestaba en pequeñas cosas, como la elección de su vestuario para un evento público o la forma en que respondía a las preguntas de la prensa. Incluso las fotos que subía a sus redes sociales eran cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen de felicidad y perfección que en realidad no siempre se correspondía con su estado de ánimo real. Además, Hande reveló que Kerem también sentía esa presión, aunque la manejaba de manera diferente. Él era más extrovertido y sociable y parecía disfrutar de la atención mediática. Pero por dentro, también estaba luchando con la necesidad de mantener una imagen impecable. Se sentía responsable de mantener viva la llama del romance para los fanáticos, quienes veían en ellos un ideal de pareja. Esta responsabilidad, aunque nacida del cariño y el agradecimiento hacia sus seguidores, también se convirtió en una fuente de estrés. Esta diferencia en la forma de lidiar con la presión mediática fue, según Hande, una de las principales causas de conflicto en su relación. Ella necesitaba espacio y privacidad para poder recargar energías y conectarse consigo misma, mientras que Kerem se sentía más cómodo en el centro de atención.
Sus necesidades, aunque no incompatibles en esencia, se volvieron difíciles de equilibrar bajo la lupa constante de los medios. Ande se explayó sobre los momentos en que buscaba refugio en la tranquilidad de su hogar, lejos de las cámaras y los flashes, para poder simplemente ser Ande sin tener que representar un papel. Kerem, por otro lado, a menudo se sentía obligado a participar en eventos sociales y a interactuar con los fanáticos, lo que dejaba a Ande sintiéndose sola y aislada. Esta dinámica generó fricciones y malentendidos, que con el tiempo erosionaron la base de su relación. Además, Ande confesó que sentía que su individualidad se estaba diluyendo en la relación. La gente la identificaba principalmente como la novia de Kerem Bürsin, en lugar de reconocerla por su propio talento y logros profesionales. Esto la frustraba profundamente, ya que siempre había trabajado duro para construir su propia carrera y dejar su propia huella en el mundo del espectáculo. Su talento como actriz, su dedicación a su trabajo y su propia visión artística a menudo quedaban eclipsados por la atención que recibía su relación con Kerem. Se sentía reducida a un simple accesorio, una extensión de la fama de su pareja, lo que la llenaba de resentimiento y la hacía cuestionar su propio valor. La actriz también habló sobre la dificultad de mantener una relación sana y equilibrada bajo el escrutinio público. Cada discusión, cada desacuerdo, cada pequeño problema se magnificaba y se convertía en un tema de debate nacional. Esto hacía que fuera muy difícil resolver los conflictos de manera privada y constructiva. Incluso las discusiones más triviales se convertían en portadas de revistas y en tendencias en las redes sociales, lo que hacía que la comunicación entre ellos fuera cada vez más tensa y difícil. Se sentían constantemente vigilados y juzgados, lo que les impedía ser honestos y vulnerables el uno con el otro. Ande reveló que hubo momentos en los que sintió que no podía respirar, que necesitaba escapar de la burbuja mediática en la que vivía. Necesitaba tiempo para reencontrarse consigo misma, para reconectar con sus pasiones y para recordar quién era antes de convertirse en Hande Erçel, la novia de Kerem Bürsin. Anhelaba la libertad de poder salir a la calle sin ser reconocida, de poder tomar decisiones sin tener que considerar las consecuencias para su imagen pública, de poder simplemente vivir una vida normal y corriente. La actriz también habló sobre la importancia de la salud mental y del autocuidado. Reconoció que durante su relación con Kerem, descuidó su bienestar emocional y se centró demasiado en complacer a los demás. Esto la llevó a sentirse agotada, ansiosa e incluso deprimida. La presión de mantener una imagen perfecta, la constante atención mediática y la falta de privacidad la habían sumido en un estado de agotamiento emocional que afectaba todos los aspectos de su vida. Se sentía incapaz de disfrutar de las cosas que antes la hacían feliz y perdía el interés en sus propios proyectos personales. Hande explicó que después de su separación de Kerem, decidió priorizar su salud mental y buscar ayuda profesional. Comenzó a ir a terapia y a practicar técnicas de mindfulness y meditación. También se rodeó de amigos y familiares que la apoyaron incondicionalmente y la ayudaron a superar este momento difícil. La terapia le permitió comprender las dinámicas de su relación con Kerem y a identificar los patrones de comportamiento que la habían llevado a sentirse infeliz. El mindfulness y la meditación la ayudaron a conectar consigo misma y a encontrar la paz interior. El apoyo de sus seres queridos le dio la fuerza y la motivación para superar este momento difícil y para reconstruir su vida. La actriz enfatizó que la separación de Kerem no fue una decisión fácil, pero que era necesaria para el bienestar de ambos. Reconoció que todavía siente cariño y respeto por él, pero que necesitaban caminos separados para poder crecer y desarrollarse como individuos. A pesar del dolor y la decepción, Hande reconoció que la separación era la única opción viable para preservar su salud mental y para permitir que ambos siguieran adelante con sus vidas. Entendió que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para protegerse a uno mismo. Hande también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a sus fanáticos. Les agradeció por su apoyo incondicional y les pidió que respetaran su privacidad y la de Kerem. Les recordó que al final del día, son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y compasión. Les recordó que detrás de la imagen glamurosa que ven en las pantallas y en las revistas, hay personas que sufren, que aman, que ríen y que lloran como cualquier otra persona. Les pidió que recuerden que la fama no lo es todo y que la felicidad y la salud mental son mucho más importantes. La actriz también animó a sus fanáticos a priorizar su propia salud mental y a no tener miedo de buscar ayuda si la necesitan. Les recordó que no están solos y que siempre hay personas dispuestas a escuchar y a apoyar. Les animó a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, a buscar ayuda profesional si es necesario y a cuidarse tanto física como emocionalmente. Les recordó que la salud mental es tan importante como la salud física y que no hay vergüenza en pedir ayuda. Hande finalizó la entrevista con una nota de esperanza y optimismo. Expresó su entusiasmo por el futuro y por los nuevos proyectos profesionales que tiene en mente.
Afirmó que está aprendiendo de sus errores y que está decidida a seguir creciendo como persona y como actriz. Se mostró confiada en su capacidad para superar los desafíos que se presenten en su camino y para alcanzar sus metas profesionales y personales. Esta revelación de Ander Zell ha generado un gran impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fanáticos han expresado su apoyo y admiración por la valentía de la actriz al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. Otros han criticado su sinceridad, acusándola de dañar la imagen de Kerem Bürsin y de buscar atención mediática. Se han creado bandos en las redes sociales, con algunos defendiendo a Ande y otros atacándola. La conversación se ha vuelto acalorada y polarizada, reflejando la intensa pasión que sienten los fanáticos por esta pareja. Sin embargo, la mayoría de las personas han elogiado la honestidad y la transparencia de Ande. Reconocen que es importante hablar sobre la presión mediática y sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en sus relaciones personales. Muchos han compartido sus propias experiencias con la presión social y la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. La revelación de Ande ha servido como un catalizador para una conversación más amplia sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación. La revelación de Ander Zell también ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los fanáticos en la creación y mantenimiento de imágenes idealizadas de las celebridades. Muchos argumentan que es injusto exigir a las celebridades que sean perfectas y que cumplan con las expectativas del público. Se ha cuestionado la ética de los medios de comunicación al publicar información sensacionalista y al crear historias que alimentan la especulación y el juicio. Se ha pedido a los fanáticos que sean más conscientes del impacto que tienen sus comentarios y acciones en la vida de las celebridades. En definitiva, la bomba que Ander Zell ha soltado ha generado un revuelo enorme y ha puesto de manifiesto los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades en sus vidas personales. Ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los fanáticos, y ha resaltado la importancia de la salud mental y la autenticidad. Y bien, mi gente, ¿qué les pareció esta revelación? Impactante, ¿verdad? Ander Zell nos ha dado una lección de valentía al abrir su corazón y compartir un secreto que la atormentaba. Nos ha demostrado que incluso las estrellas más brillantes tienen sus propias luchas y que no siempre es fácil mantener una imagen perfecta bajo el escrutinio público. Hemos visto cómo la presión mediática puede afectar las relaciones personales y cómo la necesidad de cumplir con las expectativas del público puede llegar a ser asfixiante. También hemos aprendido sobre la importancia de la salud mental y del autocuidado, y sobre la necesidad de priorizar nuestro bienestar emocional por encima de todo lo demás. En resumen, Ander Zell nos ha regalado una valiosa reflexión sobre la fama, el amor y la importancia de ser fiel a uno mismo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que es justo culpar a la presión mediática por su separación de Kerem Bürsin? ¿O creen que hay otros factores en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó la noticia, compartirlo con todos sus amigos y familiares que aman el chisme turco, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.